Evangelio de Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 9, es lo que vamos a leer. Es el texto de la oración del Padre Nuestro, que también la tenemos en Lucas, capítulo 11, por ejemplo, pero la vamos a leer en Mateo, capítulo 6, versículo 9. Así nos dice el texto: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos aquí en esta mañana. Gracias por reunirnos como iglesia tuya, en un día tan especial, porque es el día que tú nos has hecho y nos ha dado para vivirlo. Alabado sea tu nombre, Señor, porque tú eres Dios, nosotros somos tus hijos, por la gracia tuya y por tu misericordia, Señor. Te alabamos por tu presencia, te alabamos, oh Dios, porque tú nos has dejado vivir como hijos tuyos, nos has adoptado en tu familia, Señor, y nos has hecho familia tuya. Te alabamos por todo, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, yo quiero hablar un poco hoy sobre este tema que tenemos acá en Mateo. La verdad que iniciamos con él el jueves en la reunión de oración para poder tratar un poco sobre el tema de la oración. Como dijimos ahí los jueves que vienen, los jueves venideros, vamos a dedicar algunos de los estudios nuestros a la oración. A estudiar principios bíblicos que saltan desde las oraciones que tenemos ahí en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No con la intención, por supuesto, de repetirlas, de memorizarlas, sino esto se convierte en una reza sin fin, sino buscar los principios que de ahí salen. ¿Por qué oraban nuestros hermanos allá atrás? ¿Cuáles eran los temas que ocupaban su cabeza cuando iban a orar? ¿Qué era lo que saltaba de sus oraciones que nosotros podemos aprender y repetir? No como fórmula, sino como principio para nosotros. Y nosotros empezamos hablando algo de lo que tenemos acá en Mateo capítulo 6. También allá en Lucas capítulo 11, versículo 1. Hay una pregunta que muchos hacen desde la perspectiva cristiana, pero también desde la perspectiva no cristiana, y tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y de hecho, muchos, por no encontrar este sentido para la vida, por no descifrar este sentido para la vida, han decidido quitársela. Justo porque buscando el sentido para la vida, justo porque queriendo sentido para la vida y no encontrando, no discerniendo, la han quitado, se la han quitado. Pero desde adentro del seno de la iglesia cristiana también nos preguntamos una y otra vez, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy aquí? Y no solamente por qué, sino también para qué estoy aquí. Y teológicamente hablando, hay una respuesta, una contestación muy directa, muy puntual, muy certera, y dice respeto a la gloria de Dios. Entonces estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Existimos para glorificar a Dios. Y no solamente nosotros, pero sino todo lo que existe para glorificar el nombre del Señor.
Pero también las cosas malas sí, porque desde ahí también Dios es glorificado, porque su plan se cumple a pesar de. Y no importa si lo que viene es malo o es bueno, Dios está por encima de todo eso y su plan es cumplido también por medio de las cosas malas que suceden en el mundo. Entonces, todo está para glorificar al Señor. El creyente no solamente está, pero debe tener esta conciencia. Existo para glorificar al nombre del Señor. Yo no existo para hacerme feliz, algo muy de moda hoy, ¿no? Voy a buscar mi felicidad. Me cansé de vivir para hacer el otro feliz. Ahora me voy a dedicar a mí. Voy a vivir para hacerme un poco feliz. Yo merezco. Al fin y al cabo, he elaborado, he batallado y ya me he entregado a la felicidad de tanta gente, de tantas personas, y ahora me voy a dedicar tiempo a mí. Yo me quiero hacerme a mí feliz. Deseo hacerme a mí feliz y para esto voy a dedicar tiempo a mí. En realidad lo que la Biblia dice es que nosotros vivimos y encontramos felicidad, gozo, cuando entendemos el sentido de nuestra vida, y el sentido de nuestra vida, en primer lugar, es glorificar el nombre del Señor. Es a partir de ahí que las demás cosas se van complementando, encajando, encontrando significado en nuestra vida. Pero surge un problema, el problema de prioridades. Porque aún como creyente, y aún abriendo la boca, muchos de nosotros, confesando que la razón de mi existencia, el sentido de mi vida, es glorificar a Dios, nosotros distorsionamos el orden de las prioridades para que Dios sea glorificado y en glorificando al Señor, yo me encuentre satisfecho. Más que feliz, porque la felicidad tiene que ver mucho con circunstancia y Dios nos habla de un gozo, de una satisfacción que va más allá de las circunstancias. Me encuentre gozoso en el Señor. Y Jesucristo, en este modelo de oración, en estos principios de oración que tenemos en Mateo capítulo 6, trabaja exactamente la cuestión de prioridades. Es lo que encontramos aquí. El texto surge, la orientación de Cristo surge porque los discípulos son incomodados al ver, al presenciar la oración de Cristo y cómo la vida de Cristo era en contraposición a la oración de los líderes religiosos y de los religiosos en general, allí en la Palestina, en Jerusalén, y su vida. Contrastando entonces este modelo de vida con sus oraciones, con sus plegarias, con sus ornamentaciones religiosas, con este modelo de vida, con su oración al Padre, su comunión al Padre, ellos se dan cuenta que algo no está bien, que algo no está bien, porque en Cristo ellos ven oración. En sus compatriotas, en sus hermanos judíos, y también gentiles, ellos ven oración. No era que estos no oraban y este sí oraba. La cuestión está en la calidad. La cuestión está en los principios que estos aplicaban y que este aplicaba. En la motivación y en las prioridades. Ellos, en determinado momento, le piden a Jesús que les enseñen a orar. Está en Lucas capítulo 11. Allí ellos llegan a Cristo y dicen, Señor, enséñanos a orar tal como Juan Bautista también enseñó a sus discípulos. Pero ¿qué clase de oración están pidiendo ellos? Esta oración que es acompañada de vida. Esta oración que es acompañada de una motivación que trae gozo y que lleva gloria al nombre de Dios. Porque ellos estaban seguramente cansados de escuchar, de ver, pero también de orar una oración que no era acompañada de vida.
Y en Cristo se veía traducida sus oraciones, su tiempo con el Padre, su tiempo de comunión con el Padre, en su caminar. En la enseñanza había autoridad. Pero no solamente autoridad, era acompañada la teoría y la praxis. Lo que Cristo hablaba haciendo, y lo que Él hacía a partir de lo que Él hablaba, y no había un divorcio, una disociación entre lo que Cristo confesaba, profesaba, y lo que Él hacía en su vida, en su caminar. No era contradictorio. Por el otro lado, ellos miraban y veían, pero también ellos propios eran parte de este proceso, un divorcio entre su ritual de oración, que ellos ofrecían a la manera muçulmana. Estoy en una cancha y es hora, me arrodillo y voy a orar, pero es un ritual, es una repetición, es una cosa vacía. Y ellos estaban cansados de eso. Pero todavía no tenían otro modelo. Y son impactados por Cristo. Entonces le pide, Cristo, por favor, enséñanos a orar de esta manera. En el jueves tratábamos de todo lo que Cristo hizo, por ejemplo, milagros, resucitó muertos, caminó por sobre el agua, hizo tranquilizar una tempestad. Y los discípulos presenciaron estas cosas. Y ahora tienen la oportunidad de mirarlo a su maestro, a su Señor, que todavía ellos no tenían la dimensión de lo que era esto de ser siervos de Cristo y Cristo como Señor. Esto se iba a dar en un proceso. Ellos tenían la oportunidad de decir, enséñame a caminar por sobre el agua. Mira qué espectáculo. David Cornfield, con trucos, encantó una generación casi en los años 90 con sus trucos. La revelación de los trucos que hacía y caminar de un edificio a otro, y caminar sobre el agua, y no sé qué. Y yo me acuerdo que por lo menos yo me quedaba esperando el momento de entrar en un programa que había en Brasil, periodístico, que era dedicado a David, que iba a revelar los trucos y las amenazas de muertes que él sufrió porque estaba revelando los trucos de la gente toda, de los mágicos, todo. Y claro, esto ahorraría mucha plata para la gente. Entonces la industria toda de la magia se puso en contra de él. Entonces, los discípulos tenían la posibilidad, Señor, fue verdadero lo que hiciste. No era un truco, era verdadeiro. Enséñanos a caminar por sobre el agua. Pedro no pidió para que le enseñara. Pedro dijo, si eres tú, que yo vaya también. Pero no es, enséñame este truco. Enséñame cómo hacer eso. Vieron a Lázaro salir de muerto de 4 días, pero no pidieron a Cristo, enséñame a resucitar muertos. Esto va a dar un plus en nuestro ministerio que va a ser una cosa tremenda, grande. Ve cuánta gente se junta acá y allá, cuando se trae a un profeta, a un apóstol, para sanar a la gente. Se llena Rambla, se llena gimnasios, porque viene el profeta, o la profetisa, o el apóstol, a sanar la gente. Es una puerta para un gran ministerio eso. Pero los discípulos no quisieron. Señor, enséñanos a resucitar muertos. No necesita ser de 4 días, un día ya está bárbaro. Fenomenal. Con esto ya impulsamos nuestro ministerio de una manera fabulosa. No. Y Señor, ¿y qué tal los panes y los pescaditos? ¿Y si nos enseña a hacer eso? Mirá que viene hambre por ahí. Mirá que el mundo va a sufrir episodios de hambre. Si tú nos enseñas a multiplicar, nosotros enseñamos a los que van a venir en pos de nosotros, y ellos van replicando esto de manera que por lo menos los discípulos tuyos y aquellos que están alrededor de ellos van a comer bien. Bueno, es pescado y un pancito, pero van a comer bien. En algún momento se van a quejar también, como se quejó el pueblo allá en el desierto, maná, 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 por favor, la cebolla de Egipto, los pescados y la carne, maná, maná, maná.
Pero ahí ya es otro asunto, trabajamos esto después. Por ahora, enséñanos a multiplicar panes y pescados. No. Dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a tener comunión con el Padre como tú tienes. Enséñanos a poner nuestro corazón a los pies del Padre como tú pones. Enséñanos a vivir esta vida de comunión que tú vives. ¿Y cómo se daban cuenta? Se daba cuenta en el caminar de Cristo. Se daba cuenta en la práctica. No es que Cristo salía hablando, mira que esta noche pasé toda la noche orando y hay poder saliendo por todo lado. ¿Se acuerda de Moisés? Que sube a la montaña, baja, el rostro está brillando. La gente dice, Moisés, tu rostro brilla. ¿Qué es lo que pone? Un velo. Un velo. ¿Por qué? No era porque la gente no podía mirar la gloria del Señor. Pablo nos dice, escribiendo a los Corintios, que Moisés puso para preservar una apariencia que él ya no tenía. Es eso lo que nos dice Pablo. El brillo ya se había ido, pero mientras estaba el lienzo, mientras estaba el velo en el rostro de Moisés, todos los que lo miraran iban a decir, sigue brillando el rostro de nuestro líder. Qué impactante líder que tenemos. Es mejor que cualquier otro líder. Subió en la montaña, habló con Dios cara a cara y su rostro brilla. Y Pablo dice, nosotros no somos como Moisés. El gran Moisés, ¿no? El gran siervo del Señor, que Dios lo tenga. Pero Pablo dijo, nosotros no somos como Moisés, que para demostrar que hay un brillo que ya no está, ponemos el velo. Está en su primera o segunda carta a los Corintios, no me acuerdo bien, pero por ahí anda. No somos como él. No es que está menospreciando Moisés, es que Moisés, como ser humano, también hizo eso. Voy a poner acá el velo y la gente me va a mirar como si yo tuviera todavía el rostro brillando y ya se fue, ya no está más. Porque Pablo trataba el brillo de la vieja alianza, la gloria de la vieja alianza, del antiguo pacto, que ya se había ido. Y Pablo decía, yo no quiero mantener un brillo que ya no hay, que ya no existe. Yo no quiero mantener en alto algo que ya no existe, que era la vieja alianza. Él dice, no somos como Moisés, que quiso mantener algo que ya no existía. Y yo no voy a hacer eso. Andamos con el rostro destapado. Pero nosotros hablábamos de prioridad. Y es eso lo que Cristo nos va a enseñar aquí en esta oración. Que no la trataremos toda hoy. Pero por lo menos dos primeras partes vamos a tratar. Vosotros pues, contraste. Vosotros pues, ¿por qué? Los versículos anteriores, Jesucristo está hablando de los hipócritas. Antes de enseñar un modelo de oración o principios de oración, Él enseña lo que los discípulos no deben hacer. ¿Y qué es lo que no deben hacer? Como hacen los hipócritas. Los hipócritas representan. Eran aquellos que subían a un escenario con máscaras. Representaban algo que no eran. Algo que no eran. Daban a entender que tenían algo que no tenían. Nosotros ya hablamos acá de una historia que leí en algún libro por ahí, hace algún tiempo, de un payaso. De un payaso. Y en aquella localidad era el mejor payaso que había. Todos se reían con él. Y este payaso un día, con muchas angustias existenciales, fue a buscar un profesional. Porque necesitaba tratarse a sí mismo. Necesitaba cuidar de su angustia. Porque él quería reírse también. Porque él quería ser feliz también. Y si bien era verdad que todos los que lo veían se reían, él por adentro estaba mal, entonces buscó un profesional. Y el hombre lo escuchó y dijo, mira, te voy a dar una receta infalible. Acá cerca hay un payaso que está haciendo presentaciones. Anda allá y tu problema estará solucionado. Y él se vuelve para el hombre y dice, el problema es que el payaso soy yo. Está representando.
Está representando. No es que un payaso es un hipócrita, pero representa bien lo que era un hipócrita. Hipócrita es aquel que quiere pasar algo que él no es, que quiere demostrar algo que él no tiene. Que él no tiene. Entonces Cristo dijo, cuando vayan a orar, no oren así. No salga por las calles orando, lamentando. No vaya por las esquinas para que la gente te vea y te diga, mira qué espiritualidad tiene eso. ¿Viste esta gente a veces de YouTube que va a orar y la cara parece de alguien que descendió directamente del cielo de un encuentro profundo e íntimo con el Señor, cuando en realidad muchos de ellos pasaron la noche en moteles? Y no es uno ni dos, son varios. Se emborracharon la noche toda y al otro día se presentan orando como si hubiesen bajado, descendido del cielo de un encuentro íntimo y profundo con el Señor. Hipócritas, hipócritas. El público lo tiene como casi Dios, porque tampoco busca discernimiento en la Biblia. Pero Cristo dice, son hipócritas. Son hipócritas. Entonces no oren así, porque no sirve nada. Esta es abominación al Señor. No haga como ellos. O pura religiosidad. Fuimos a un caso extremo porque es muy real, pero pura religiosidad. Una cosa pública que no es acompañada de una vida en lo privado. Está representando frente a los otros. Para hacer una oración pública cambia la voz, cambia el tono de la existencia, inventa palabras que son angelicales. Y en lo privado, un desastre. Un desastre. Un desastre en casa, un desastre en la familia, un desastre con los amigos, un testimonio horrible, borrable de la faz de la tierra. No hagan esto, dijo Cristo. Ahora les voy a enseñar lo que tienen que hacer. Vosotros pues oraréis así. Entonces, lo que Cristo está ofreciendo no es una cantidad de casi 700 palabras, 70 palabras más o menos, los que contaron, para repetir. No es sentarse frente a alguien y decir, mira, que hoy yo tuve muchas ganas de jugar a la quiniela, pero fui tentado, me pisé en el hábitat, pedí los números, volví atrás. ¿Qué hago ahora, Señor? 5 Padre Nuestro, 3 Ave María y está bien. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. 5 ahí. Ave María, llena de gracia, el Señor es con vos. Terminé, estoy limpio, me voy para casa. Esta es repetición, son rezas, son cosas sin significado. Cristo no enseñó eso. Justo porque un poco antes Él dijo, no uséis de tantas repeticiones, porque Dios a quien ustedes van a orar, antes que ustedes pidan algo, Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Y aquí hay 2 cuestiones. La primera son las vanas repeticiones. La segunda son repeticiones. Nosotros repetimos oraciones y Cristo repitió oraciones y los apóstoles también. No tienen que ver con la repetición en sí, sino con vanas repeticiones. Que hacían mucho los gentiles eso. Entonces, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros empezamos aquí hablando de prioridades. Cuando hablamos, yo existo para glorificar a Dios. Esta es la razón de mi existencia. Como creyente tengo que tener esta conciencia. Bueno, ¿cómo organizo ahora las prioridades en la vida para que Dios sea glorificado? ¿Cómo pongo las cosas en orden para que Dios sea glorificado? Cristo nos enseña. El orden para que Dios sea glorificado en nuestras vidas como creyentes es que Dios esté en primer lugar. Entonces, en la oración modelo que Cristo enseña, uno no empieza por el auto. Uno no empieza por la casa, uno no empieza por la comida, uno no empieza por el empleo, uno no empieza por la universidad, uno empieza por Dios. Porque es así que Dios es glorificado. No es de acá para allá, es de allá para acá que las cosas acontecen.
La prioridad no la establecemos nosotros para Dios. Dios establece la prioridad. Dios ya tiene las prioridades. Entonces, en la oración nosotros tenemos que ir a Dios y en Dios escuchamos las prioridades, entendemos las prioridades. Y ahí, una vez entendidas las prioridades, estando en Dios, nosotros las practicamos. Nosotros las practicamos. Pero no es de acá para allá. Una de las confusiones más tremendas que tiene la iglesia evangélica, principalmente este movimiento neopentecostal en general, es esta confusión. Las cosas de acá para allá, por eso determinan, por eso obligan, por eso arrinconan Dios desde su perspectiva. Porque la cosa es de acá para allá. Yo quiero y determino porque tu palabra dice, y si dice, yo la quiero. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, Malaquías, Dios habla de los falsos profetas y dice, ellos no comparecieron en mi consejo. Es decir, no los escuchen, porque lo que ellos están hablando no tiene que ver con algo que yo les hablé a ellos, tiene que ver con lo que ellos soñaron, vieron no sé dónde, porque durmieron de panza llena, cualquier otra cosa, pero no porque yo les hablé, porque ellos no comparecieron en mi consejo. Y tenía que ver con eso. Comparecer en el consejo de Dios tenía que ver con escuchar a Dios, saber lo que Dios quería hablar con el pueblo, cuál era la advertencia, cuál era la esperanza que Dios quería dar. Y ahí una vez escuchar, pasar al pueblo. Participar en el consejo de Dios. Y Dios dice, no los escuchen porque ellos no participaron en mi consejo. Ellos no me escucharon. Ellos comieron demasiado, soñaron y en este sueño dijeron que es algo mío y están hablando cualquier cosa por ahí. No creen. Y es tanto que él va a decir a uno de los profetas, mira, el que tuvo un sueño que cuente el sueño. Y el que tiene mi palabra, que cuente mi palabra. La filosofía de Mujica, una cosa es una cosa, hermanos, otra cosa es otra cosa completamente distinta. Sueño es sueño, yo cuento como sueño, tuve un sueño, hermano. Ahora otra cosa es abrir la palabra y decir, Cristo nos dijo, hermanos. Y acá Cristo nos dijo, hermanos. No fue un sueño que tuve. Cristo nos dijo, ustedes cuando oren, oren de esta manera así. Padre nuestro que está en los cielos. La primera cosa que Cristo nos enseña es la comunión que tenemos con Dios. Es un choque de realidad, porque para un judío escuchar hablar sobre Padre, alguien que temía y que teme, ¿no? Hablar el nombre de Dios, y de hecho no lo habla. Pero no solo no lo habla, no transcribe, no hay Jehová, no hay nada. Ahora Cristo llega y dice, es Padre. Una relación íntima, no hay relación más íntima, más cercana que esta de decir Padre. No es querido vecino, querido patrón, querido hermano. Es Padre. Entonces Cristo enseña esta intimidad a los discípulos, a los suyos. Él dice, Padre, es Padre. ¿Por qué? Porque hay dos grandes familias en la tierra. Dos grandes familias. La familia de Dios, cujos filhos são aqueles que foram adotados em esta família, porque foram salvados por la gracia de Deus mediante la fé, que é dom de Deus. Estes são hijos, estes chamam a Deus de Padre, e estes compõem uma grande família na terra. Há uma outra grande família na terra. Miren Juan 8:44 comigo. Evangelho de Juan, capítulo 8, versículo 44. El Señor nos dice así, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque el Hijo
repite, se inspira, es moldeado por el Padre. Los hijos de Dios quieren repetir lo que hace el Padre o lo que enseñó el Padre. Los hijos del diablo repiten sus obras, que tienen que ver con la destrucción, que tienen que ver con la maldad, que tienen que ver con todo lo que no tiene que ver con Dios. Y aquí son dos grandes familias, la familia de Dios y la familia del diablo. Todos aquellos que fueron adoptados en la familia de Dios, es decir, fueron regenerados por la gracia de Dios, mediante la fe, que es don de Dios, son hijos de Dios. Fueron adoptados en la familia de Dios. Romanos 8:14. Porque todos, 8:14 Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora comparen las obras que acontecen en las dos familias. Aquí Pablo nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tiene que ver que su vida tiene un orden, una dirección, y esta es dada por el Espíritu de Dios. Por eso el cristiano refleja las obras de Dios, que no son perfectas por causa de nosotros, que estamos siendo perfeccionados por el Dios que nos salvó. Y Juan 8:44, lo que se dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque es una cuestión de dirección. Si estoy de este lado y soy guiado por este, voy a realizar lo que este me diga. Pero si estoy del otro lado, los deseos de mi corazón tendrán que ver con el deseo del corazón de aquel que es mi Padre. Y es eso lo que voy a querer hacer. Y son estas las dos grandes familias. 1 Juan capítulo 3. Versículo 10. En esto se manifiestan ¿quién? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no es guiado por el Espíritu de Dios, porque la justicia de Dios se hace a partir de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy sencillo. O está bajo este principio o está bajo aquel principio. Dos grandes familias. O está adoptado en una o ya sos parte de la otra. Ahora, los discípulos, Cristo dijo, ustedes cuando vayan a orar, entienda eso. Este lugar de comunión que ustedes tienen. Fueron adoptados en la familia de Dios. Entonces, Dios es Padre, es Señor, es todo. Pero en este sentido, Cristo está hablando, Dios es Padre. Nos habla de un lugar de comunión, de intimidad. Este Dios Padre es nuestro. Padre nuestro. Nos habla de colectividad, de algo plural. Porque Cristo está hablando con los discípulos. El Evangelio nunca fue individualista, de maneira que não produz creyentes regenerados individualistas, de maneira que o individualismo não é parte da vontade de Deus para sua igreja e para seus filhos. ¿Por quê? Porque o Evangelho nos põe em uma família. Em uma família há mais que show. No hay la familia del show. La iglesia soy yo. Este es un concepto equivocado que desarrollamos. En Brasil se habló bastante de eso. Para hablar del comprometimiento de cada hermano se decía, ¿quién es la iglesia? Soy yo. No, la iglesia no soy yo. No soy yo. Teológicamente, bíblicamente hablando, la iglesia no soy yo. Yo debo tener compromiso con la iglesia de Cristo a la cual yo pertenezco. Pero no soy yo la iglesia. Porque si soy yo, la atención tiene que estar
hay que volverse para mí. No, todo tiene que girar alrededor mío. La iglesia somos nosotros. No hay iglesia que sea yo. Yo soy un cristiano regenerado, restaurado, salvo por la gracia de nuestro Dios mediante la fe. Discípulo de Jesucristo. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia es plural. Es plural, nosotros. Por eso los mandamientos de mutualidad tienen que ver con nosotros. Exhorten unos a otros. No dejen de congregarse. No dejen, plural, de congregarse, como es costumbre de algunos. Está hablando de pluralidad. Está hablando de colectividad. Entonces, este Padre no adoptó solamente a mí. Hay una familia que se reúne aquí, pero una familia de Dios que está reunida en África, en India, en Japón, en Estados Unidos, en Brasil. Y este Padre es Padre nuestro, Padre de todo aquele a quien Dios ha colocado en su familia. Padre nuestro. Plural. Y ahora viene la otra parte que es muy interesante. Este Padre que me habla de intimidad, me habla de cercanía, me habla de un mismo recinto, de un mismo lugar. Este Padre está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Tá? Pero ese Dios con nosotros trasciende la realidad humana. Es un Dios que nos llama a la intimidad. Para eso Cristo, el sumo sacerdote de los bienes superiores, según Hebreos, nos abrió el camino, no por el velo del templo, sino por su propio cuerpo, nos dice el autor a los Hebreos. Por eso tenemos intimidad con el Padre. Por eso llegamos a este lugar donde não podíamos chegar de nenhuma outra maneira. Agora necessitamos entender uma coisa, que esse Deus imanente, que se hace presente, que está conosco, que nos chama para a intimidade cercana, é Deus que transcende. Esse Deus não é um objeto de que nós lo manipulamos para cá e para allá, para hacer e cumprir nossa vontade. Esse Deus está muito por encima de todo isso. Ele é o Deus criador, mas ele não está enchufado, mesclado, disuelto em sua criação. Não é panteísmo, onde Deus é todo e todo é Deus. Então me abraço um árbol e me estou abraçando com Deus, porque Deus é todo e todo é Deus. Este é panteísmo, pan de todo, teísmo de Deus. Este é panteísmo. Cada vez que me zambucho em águas de um arroyo del mar, me estou zambuchindo em Deus, porque Deus é todo, todo é Deus. Andar essa semana a zambuchir-se na água de la playa, vai sair com nylon por todo lado, porque o que mais sai esta semana é nylon, que saiu dado a tempestade de lunes. Não vai sair zambuchido, imerso em Deus, porque Deus não é todo e todo é Deus. Deus é o criador de todas as coisas, pero Deus está separado, está por encima de sua criação. E Cristo nos ensina a viver em intimidade com Deus, pero sabendo que Deus é Deus. Isso nos ajuda, por quê, hermanos? Porque aceptamos nosso lugar, não somos deuses. Em la oração temos que entender isso. Não somos nós quienes decimos a Deus como vai ser, como não vai ser. Senhor, mira, creio que desta maneira estaria melhor. Não de aquela maneira seria melhor, Senhor. Porque mira como... Não, hermano, Deus está em los cielos. E isto quer dizer que Deus reina. Apocalipse. ¿Dónde está Deus? En los cielos. Juan está en la isla de Patmos. Pero es llevado a una dimensión celestial. Y allí se encuentra con tronos, con ancianos, con seres angelicales, con Deus sentado em seu trono,
com Cristo a sua diestra, reinando, e o mundo se está haciendo pedaços, e Deus não sabe o que fazer, não. Deus está sentado em seu trono, reinando. ¿Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. E de que nos sirve isso? Nos sirve para saber que quando nos acercamos a Deus, temos comunhão com Ele por causa de Cristo Jesus, porque fuimos adoptados em sua família, pero ao mesmo tempo esse Deus não é um objeto de juguete para nós levá-lo para allá, para cá, conduzi-lo da maneira que queremos. Deus está por cima de todas as coisas e por sua graça nos chamou à intimidade com Ele. Pero temos que aprender isso. Deus está nos céus, Deus reina. Em primeiro lugar, Deus não necessita nenhum conselho meu. Então, a oração não é aconselhar a Deus. Não é aconselhar a Deus. Cristo já começou a achar em Lucas, que é um texto paralelo com este, disse: mira, ustedes não usem palabrería vana, porque todo o que vão a pedir, Deus já sabe. E el jueves trabalhamos esta questão, soberania de Deus e oração. Não vou repetir acá. Deus já sabe. Então, não tem que ver com aconselhar a Deus. Em Isaías, o profeta disse: quem foi o consejero de Deus? Isaías 40. Quem foi o consejero de Deus? Nadie, porque quando não existíamos, Deus já estava jugando com a criação, com os planetas e dando vida e existência a todo. A oração tem que contemplar isso, e a vida que glorifica a Deus na terra tem que contemplar a Deus como Deus. E não como qualquer outra coisa. E não como a meu Padre, que pese a toda a experiência e o conhecimento que pode ter. Sim, há intercâmbio entre hijo e padre, de maneira que a vezes o hijo, com muito respeito e temor, tem algo para ensinar. Mas com Deus não, temos que discernir isso. Deus faz esta comparação com o Padre humano, pero são questões antropomórficas, tem que ver com o entendimento humano, pero não é que ele necessita conselho. Padre, intimidade, nosso, pluralidade, não estamos solos, Há crentes em toda parte do mundo, porque Deus está rescatando os sujos de los 4 rincones. Se é quadrado, se não é quadrado, de los 4, não sei como diria, pero de toda parte, porque este é o linguagem que usa a Bíblia, de toda parte, Deus está rescatando os sujos para a glória de seu nome. Então, é pluralidade. Esse Deus que nos chama à intimidade, que nos coloca em uma família, está nos céus, reinando, trascendendo sua criação, não é parte da criação. Um árbol é árbol, água é água e Deus é Deus. Deus é Deus. Necessitamos entender isso em la oração, para que nossa vida de hecho glorifique al Padre e que nós encontremos gozo em ele viver. É uma questão de prioridade. Eu não posso glorificar a Deus se empiezo com mis necessidades. Porque me pierdo. Não é que não há lugar para minhas necessidades. Vamos a ver em semanas posteriores que há lugar. E a oração contempla o pão nosso de cada dia. Danos hoje. Ou danos hoje o pão nosso de cada dia. Necessidade humana. Não nos deixes cair em tentação. Está pedindo por livramento. Necessidade humana. Há lugar. Pero esto se contempla luego de que Deus tenha seu lugar em nossa oração. Deus tenha seu lugar em nosso caminhar. Esse reconhecimento de que temos intimidade com Deus por causa de sua graça, que não somos o ombligo do mundo, não somos o ombligo do mundo, e que Deus tem uma família extendida, que é sua igreja, que não está acá resumida e reduzida a Igreja Bautista Betel Atlântida. Mirá o pueblo. ¿É isso o que vai poblar o cielo? Não. Deus tem gente por toda parte, viva todavia, que está glorificando seu nome, que é família de Deus por causa da graça de Cristo. E esse Deus onde está, que nos chama, está reinando. Que é o que isso me dá? Em primeiro lugar, sentimento de peregrino. Peregrino. Não puedo orar corretamente se não tenho sentimento de peregrino, porque vou a querer fincar raízes aqui.
en esta tierra. E é por isso que a gente quer tantos altos. Porque está fincando raiz aqui, nesta terra, não tem consciência de peregrinos. Não entende que é passada. Não entende que está a caminho. Hebreus nos diz que Moisés hizo lo que hizo, dejó el Egipto, los privilegios que tenía, porque veía al que es invisible y porque creía en una ciudad que tiene fundamentos superiores, celestiales. Solo por eso, consciência de peregrino. Tá? Pero depois isto nos dá seguridade, hermanos. Nos dá seguridade. Uma coisa é fazer uma petição a alguém que quizás puede, quizás não puede. Uma coisa é acercar-nos a alguém que quizás nos entende, quizás não. Outra é acercar-nos ao Rei do Universo. Outra é acercar-nos ao gran soberano Creador, el que sostiene su creación y que nos ha chamado para su familia en adopción para ser sus hijos. Son dos cosas distintas. Y en la oración aprendemos eso. Aprendemos más, vamos a seguir después, pero hoy vamos a quedar con eso. 3 cosas. La primera, intimidad. Dios nos llama para la intimidad, es un privilegio nuestro. Es un deber, pero es un privilegio nuestro. Intimidad, Padre. Depois Deus chama a nossa atenção para entender que há mais gente no mundo que foi rescatada, que pertence à família, que está orando também, que tem necessidades como eu também, que ora ao mesmo Padre que eu, e eu não sou o ombligo do mundo. E depois, esse Deus que me chama à intimidade, me chama a entender que Ele está por encima de sua criação. Ele se hace presente, mas Ele não se hace uno com sua criação, Ele está por encima, Ele é Criador. E eu, quando oro com intimidade a esse Padre, eu estou orando e falando com o Rei do Universo. Não estou pedindo uma cita com o governo de turno. Estou falando com o Rei do Universo. Isto nos ensina Cristo nestes primeiros versículos, primeiras palavras do Padre Nuestro. Isto é muito mais que escuchar, repitam 5 Padre Nuestro. Há muito mais aqui. Que o Senhor nos dê sua graça, sua misericórdia, para entender este lugar de comunhão que temos, para entender a seriedade disso, fomos adoptados em uma família, valorar isso, entender o que isso custa, que o Senhor nos entenda que não somos o ombligo do mundo, que a igreja não sou eu, somos nós outros. Igreja nunca se conjuga em singular, sempre é plural. Singular é só quando se habla de la igreja del Senhor. Aí sim, não há igrejas del Senhor. O Senhor tem uma igreja. Mas quando se habla de nós, é plural. Somos igreja. E eu individual que sou um discípulo de Cristo, que me uno a outro discípulo de Cristo e formamos a igreja del Senhor por la graça del Senhor. E entender que Deus está por encima de todo isso. É o Rei soberano do universo que nos invita a la intimidade, a la comunhão, a poner as coisas em sua ordem. Todo empieza por allá, não é por acá. É allá, en el consejo del Senhor, que entendemos ou aceptamos a vontade do Senhor para cumpri-la na terra. Que Deus nos dê esta graça en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Senhor. Vamos ponernos parados e fazer uma oração ao Senhor, agradecidos a Ele por sua palavra. Luego vamos a estar celebrando a cena. Oramos ao Senhor. Padre, nuestro que está en los cielos, gracias por esta gracia tan hermosa, Senhor, que tú nos das de tener intimidad contigo, Senhor. De ter comunhão contigo, Padre, de pertenecer a esta família hermosa, não porque é perfeita, Senhor, sino porque é tu família na qual tu estás trabalhando para purificar, limpiar, para o grande dia do encontro com Cristo Jesús, nosso Senhor. Muitas graças, ó Deus, porque não há nenhum merecimento em mim ou em ninguno de nós, ó Deus, para pertenecer a esta família hermosa. Pero tú, en tu gracia y soberanía, nos sacaste de las tinieblas, como ya vimos aquí hoy en esta mañana,
e nos pusiste em tu luz para brilhar, não com brilho próprio, sino com o brilho de Cristo Jesus que se refleja em cada um de nós. Enséñanos, ó Padre, como igreja tuya, a ter comunhão contigo, intimidade, em lo público, pero mais allá de esto, em lo privado. Enséñanos, ó Deus, a entender a igreja, a saber que não sou o ombligo del mundo, que as coisas não giram alrededor mío. E também que há mais gente comigo lutando, tendo as mesmas dificuldades, os mesmos desafios e crescendo em um mesmo Deus. Também, ó Padre, ajuda-nos a discernir o lugar que tu ocupa, e esse lugar soberano, de reinado eterno, que não há peligro de perder este lugar, e que somos súditos tuyos, ó Deus, nesta grande corte celestial. Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Padre, ajuda-nos a poner as coisas em ordem em nossas vidas, priorizar tu glória, o honor de tu nome, para que tengamos gozo em nosso caminhar acá, para que tengamos alegria verdadeira em nosso caminhar acá, Senhor. Em nome de Cristo, ajuda esta igreja aqui, que é parte de tu igreja, que se reúne em todo o mundo, Senhor, a entender tus propósitos, a glorificar a tu nome de maneira coletiva. Senhor, e ajuda a cada membro também a entender este lugar que ocupa de intimidade e de reverência a ti, Senhor. Reverência a ti. Nós te alabamos como igreja tuya, rescatada por tu graça, por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.